Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días para algunos de ustedes. Bienvenidos a nuestro análisis semanal de los domingos de hoy, 23 de agosto del 2015. Bueno, la semana pasada fue una semana bastante interesante. Hubieron algunos acontecimientos que probablemente van a seguir mostrándose. En todo caso, vimos en general un dólar bastante debilitado. Vimos como el yen se fortaleció fuertemente, valga la redundancia, así como el euro también y el dólar neozelandés que pegó un salto de algunos pips basándose en la recuperación de la leche. Pero en todo caso, hay mucho nerviosismo en el mercado. Los únicos dos que no lograron ganarle al dólar fue el dólar australiano y el dólar canadiense. Pero bueno, ahora vamos a ver las velas semanales de los majors del 17 al 21 de agosto. Como pueden ver, la libra terminó unos 50 pips en verde, mientras que el euro pegó un tremendo salto de más de 250 pips y el dólar yen también pegó un tremendo salto de más de 250 pips, ambos a favor de cada uno y en contra del dólar. El dólar australiano terminó perdiendo un poco más de 50 pips, mientras que el dólar canadiense terminó perdiendo cerca de 100 pips. Y el dólar neozelandés finalmente, después de creo que son 6 semanas de puras pérdidas, finalmente recuperó alrededor de 150 pips para la semana. Pero más que nada fue a raíz de la alza, hubo una alza de creo el 14% en los precios de la leche porque Rusia quitó ciertas sanciones. Bueno, en todo caso, vamos a ver qué es lo que pasó. El dólar estadounidense perdió terreno contra algunos debido al pesimismo que acarrió las caídas de algunas bolsas de valores. La pregunta que todos se hacen es, ¿continuará la caída de los mercados? Los principales indicadores fundamentales de esta semana son el IFO, Clima de Negocios de Alemania, Confianza del Consumidor de Estados Unidos, Pedidos de Productos de Larga Duración de Estados Unidos y los datos del PIB de Estados Unidos y Reino Unido. La Reserva Federal publicó sus minutas de la reunión de julio, revelando un poco de indecisión. Ese fue el primer golpe que recibió el dólar. A pesar de señales claras de algunos funcionarios de la Fed que piden una subida de tipos en septiembre, muchos de los funcionarios siguen creyendo que sería una medida prematura. En su calidad de presidente y líder de la Fed, Janet Yellen será la fuerza impulsadora detrás de la decisión de septiembre. Veremos un alza de tasa en septiembre. Las posibilidades parecen más bajas ahora con la creciente preocupaciones de China y la incertidumbre política de Grecia, pero más que nada de China. ¿Qué es lo que sucede? China es el motor del mundo en el sentido que es donde producen y donde compran mayor materia prima de que cualquier otro país. Y con la desaceleración china, esto crea cierta preocupación por parte de los analistas y del mercado sobre qué es lo que va a suceder en Estados Unidos, ¿ya? Pero tenemos que poner los pies sobre la tierra y ver exactamente qué es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que Estados Unidos está demostrando fortaleza continua. Y otra cosa que eh, estuve leyendo hoy día en uno ¿cómo se llama? De los lugares que yo leo normalmente y vi un video en Bloomberg muy bueno. Y una de las cosas que decían, yo me había olvidado de eso, que en las últimas 3 recuperaciones desde 1970 hasta ahora, en todas han habido unas fuertes caídas en las materias primas y estas lo que han hecho es ayudar a que se recuperen las economías. Estamos hablando de las economías de Estados Unidos, de Europa, del mundo desarrollado. Obviamente las economías no desarrolladas y que dependen de productos naturales, como por ejemplo el caso de Chile con el cobre, o el caso de países como Ecuador o Venezuela con el petróleo, ellos sí van a sufrir
las consecuencias de la caída, pero no los países desarrollados, ¿ya? En fin, el euro está claramente posicionándose como moneda de refugio en tiempos de riesgo y disfruta de la crisis junto con el yen, quizás por el hecho de estar tan barata. ¿Qué es lo que sucede cuando una moneda está muy barata, como el yen? La gente lo que hace es tener el dinero en monedas que dan más intereses, poner eso en una especie de garantía para que le presten los bancos, en este caso japoneses, por ejemplo, o europeos, los bancos que tienen la más baja tasa de interés. Eso se llama carry trade. Entonces, ¿qué pasa cuando hay nerviosismo? Cuando caen los mercados, esa gente tiene que liquidar el dinero que tengan invertido en especulaciones de la bolsa o qué sé yo, y pasarlos nuevamente a la moneda de donde la recibieron. En el caso de Japón, pues recibieron yenes. En el caso de euros, de Europa, recibieron euros. Entonces, está sucediendo lo mismo que normalmente sucede con el yen, ahora con el euro. Luego tenemos el calendario de la semana. Esta semana, mañana lunes, realmente no hay absolutamente nada, excepto bien en la tarde o en la noche europea, que va a hablar uno de los miembros del Comité Político de la Reserva Federal, Lockhart, ¿ya? Pero aparte de eso, realmente no hay ninguna noticia más. Cosa rara, pero así es. El día martes ya empezamos a tener noticias, el miércoles y el jueves también, y el viernes tenemos una que otra noticia importante. En todo caso, hay 9 noticias esta semana que son las importantes. La primera es el clima de negocios alemán IFO, que es el martes a las 8 de la mañana, horario GMT. El sentimiento empresarial mejoró inesperadamente en julio, tras 2 descensos mensuales gracias a un acuerdo entre Grecia y sus acreedores. El índice del clima empresarial IFO subió a 108 desde un revisado 107,50 en junio, superando las expectativas de 107,6. La resolución de la crisis griega y el acuerdo nuclear con Irán impulsaron el sentimiento positivo. El sentimiento empresarial se prevé que salga a 107,6 esta vez. Luego, el miércoles, o sea que el lunes no tenemos nada, el miércoles tenemos básicamente esa única noticia importante. Luego tenemos el día miércoles a las 12:30 horas GMT, la confianza del consumidor de Estados Unidos. Esto es muy importante porque la confianza del consumidor es la que empuja a la gente a salir a comprar, a salir a endeudarse, comprar un auto nuevo, qué sé yo. Los consumidores estadounidenses fueron menos optimistas en julio. La confianza del consumidor se redujo a 90,9 en julio, desde 99,8 en el mes anterior. La lectura registró su nivel más bajo desde septiembre del 2014. Las condiciones actuales siguen siendo positivas, pero las expectativas a corto plazo se deterioraron en medio de la incertidumbre del mercado laboral y la volatilidad de los mercados financieros a raíz de la situación de Grecia y China. Se espera que los consumidores estadounidenses sean más positivos en agosto, con un aumento de 93,1. Luego tenemos el mismo miércoles a la misma hora los pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos. Las empresas se recuperaron tras un lento comienzo. Los pedidos de bienes manufacturados duraderos subieron 3,4% en junio, después de una caída del 1,8% en mayo. Los economistas pronostican un aumento del 3,2%. Las inversiones empresariales en las fabricaciones de equipos y software también sugieren un repunte en la producción de los próximos meses. Sin embargo, persiste la incertidumbre, ya que los bienes duraderos pueden ser volátiles. Mientras tanto, los pedidos excluyendo transporte aumentaron un 0,8%, el mayor incremento desde agosto del 2014. En general, los nuevos pedidos en el primer trimestre del 2015 siguen siendo débiles. Los pedidos de bienes duraderos se esperan que disminuyan un 0,5%, mientras que se pronostica que las órdenes básicas suban
un 0,3%. Luego el día jueves, o empezando el día jueves, siguiendo viernes y sábado, tenemos el simposio de Jackson Hole. Jackson Hole queda en Wyoming y ahí es donde se reúnen una vez al año todos los banqueros centrales de muchos países para su conferencia anual. La presidenta de la Fed, Janet Yellen, no va a asistir en esta ocasión, pero sí el vicepresidente Stanley Fischer y muchos otros como el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney. Y se espera que hayan comentarios sobre la desaceleración de China, la recuperación de la zona euro y, por supuesto, el alza de la Fed. Generalmente en estas reuniones salen a dar declaraciones y el mercado tiene un oído puesto en Wyoming en esta reunión para ver qué dicen los banqueros centrales, porque eso les da pauta sobre lo que va a suceder en el futuro. Luego tenemos los datos del PIB de Estados Unidos, el jueves a las 12:30. De acuerdo con las estimaciones iniciales de la economía de Estados Unidos, creció un 2,6% en el segundo trimestre, un rebote de una alza revisada del 0,6% en el primer trimestre, pero ciertamente no lo suficientemente convincente. En esta segunda estimación se espera un 3,2%. Una revisión al alza significativa definitivamente mejorará el estado de ánimo. Luego tenemos a la misma hora, el día jueves, los pedidos de desempleo. Como ustedes sabrán, la semana pasada subió en 4.000 peticionarios de desempleo para llegar a 277.000 en la semana. El promedio de 4 semanas aumentó en 5.500 a 271.500. Sin embargo, esta cifra sigue estando por debajo de los 300.000. ¿Ya? En definitiva, estamos en un mercado laboral que sigue fortaleciéndose, pero el crecimiento salarial aún tiene que mejorar más, según lo dicho por la misma Janet Yellen. El salario promedio por hora aumentó solo un 2,1% respecto a los 12 meses anteriores, mucho menos del 3,5 a 4% vistos en economías saludables. Se espera que el número de solicitudes de desempleo llegue esta vez a 275.000. Luego tenemos el día viernes los datos del PIB del Reino Unido. La economía del Reino Unido volvió a crecer más fuerte en el segundo trimestre, un 0,7 según la lectura inicial. Esto fue como lo que se esperaba y más fuerte que el 0,3 visto en el primer trimestre. Se espera una confirmación de estos números para la primera revisión. Luego tenemos la balanza comercial de productos el mismo viernes a las 12:30 GMT. Este nuevo informe del Departamento de Comercio de Estados Unidos fue lanzado en julio. Este se emite de 4 a 7 días antes del informe existente sobre el comercio internacional de bienes y servicios. Estos datos se incluyen en el informe del PIB destinado a mejorar la precisión de la primera estimación. La balanza comercial de productos para junio mostró un déficit comercial de 62.000 millones de dólares. Por último, el sábado, aunque el sábado no estamos trabajando, pero Mark Carney va a hablar a las 2:25 horas GMT. Y está programado que hable sobre la dinámica de la inflación y la política monetaria, lo cual va a ser interesante porque ahí uno empieza a entender la mentalidad de cada uno de estos. Obviamente no vamos a estar levantados a esa hora para ver en sí cuando hable, pero sí podemos leer el resumen después de eso, ¿ya? Puede ser de que hable sobre sus preocupaciones de que la inflación podría caer por debajo de cero y proponer de nuevo todas las iniciativas de alzas de tasas en este o el próximo año. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el análisis fundamental de las diferentes monedas que normalmente analizamos. El euro dólar rompió con fuerza al alza. Más que nada demostró que el mercado la está considerando como una moneda de refugio. Nuevamente, esto se da generalmente con las monedas que se utilizan para préstamos, ¿ya? Los aspectos más destacados de esta última semana de agosto son las cifras de inflación y una importante encuesta alemana. El PMI de fabricación alemana superó las expectativas. Hay un creciente temor de una recesión mundial.
Comenzó en China y se extendió a otros lugares. Dado que el euro ahora funciona como una moneda de financiación, las malas noticias significan buenas noticias para el euro. También ayudó que la Fed demostró indecisión sobre un alza en septiembre. Con el empeoramiento de las condiciones globales desde la última reunión de la Fed, las probabilidades siguen cayendo y el dólar se ha debilitado. La aversión al riesgo es lo que llevó el dinero hacia el euro. Este es el resultado de las preocupaciones sobre China y el desorden gubernamental que hay en Grecia, ya que el gobierno griego renunció y están haciendo nuevas elecciones. Estos factores podrían seguir impulsando al euro, que se comporta como una moneda de refugio. Lo que no podemos olvidar es que sigue existiendo una divergencia entre las políticas de los bancos centrales de Estados Unidos y de Europa. El uno está acercándose a un alza de intereses, mientras que el otro está recién empezando, lleva pocos meses empezando una fuerte expansión cuantitativa. Además, en agosto tiende a haber movimientos exagerados por la falta de liquidez. Ya, acuérdense, el mes de agosto es el mes de vacaciones en Europa, el mes de que el 75% de la gente toma vacaciones en esta época. Es cuestión de ir a Europa y entrar a cualquier banco, cualquier institución y ver que más de la mitad de la gente está de vacaciones. ¿Ya? Eso hace que los mercados tengan una falta de liquidez y que los movimientos sean un poco exagerados. En todo caso, cambio momentáneamente a neutral en el euro hasta esperar a ver un poco de definición. Técnicamente hablando, también soy neutro, aunque soy bajista a largo plazo. Aquí claramente estamos viendo una consolidación y estamos viendo que estamos en la parte de arriba de la consolidación. Ahora, tendremos que ver qué pasa en el nivel de 114, perdón, de 1,14, porque ahí es donde vamos a ver si es que en realidad estamos cambiando una tendencia alcista o simplemente esto es parte de la consolidación que está pasando. A mí personalmente me parece que estamos dentro de la consolidación. Lo más probable es que haya una subida. Quizás podríamos inclusive llegar hasta casi 1,15 para después bajar, ¿ya? En todo caso, si es que llegamos a romper 1,15 al alza, ahí estaría más pendiente a pensar de que es probable que estemos cambiando una tendencia y seríamos compradores. Ahora, tenemos que tener en cuenta que estamos en el final del verano y que es típico de la baja de liquidez y tiende a haber movimientos un poco exagerados. Así que sigo siendo neutro, técnicamente hablando. Análisis fundamental de la libra dólar. La libra dólar tuvo una semana sin mayores incidentes y cerró casi sin cambios. El par cerró la semana en 1,5670. Lo más destacado de esta semana es la segunda estimación del PIB. Las minutas de la Fed trajeron incertidumbre sobre una alza de tasas. En el Reino Unido, las ventas minoristas cayeron por debajo de la expectativa. Este par se ha alternado entre ganancias y pérdidas semanales en los últimos 2 meses. Así que sigo neutral, fundamentalmente hablando. Técnicamente hablando, seguimos respetando la línea de tendencia alcista, lo cual nos sugiere que vamos a terminar llegando a 1,58 y en última instancia a 1,60. Ahora hay que ver estar muy pendientes de esa línea tendencial alcista, ya que si la rompemos probablemente volvamos a estar en una tendencia bajista. Pero otra cosa que tenemos que estar viendo es el índice del dólar, porque eso es lo que nos va a dar la pauta de cuando entre la fortaleza del dólar. Análisis fundamental del dólar yen. El dólar yen se desplomó cerca de 250 puntos la semana pasada.
y cerró en 1.2192. Este es el cierre más bajo semanal desde mediados de mayo. La próxima semana tiene solo 4 eventos. Sigue la incertidumbre de la Fed. Esto ayudó al yen a tener ganancias frente al dólar estadounidense. Además de, como todos saben, el yen es una moneda de refugio y con todas las caídas de las bolsas de valores, empezando por la China la semana pasada, eso trajo risk off, ¿ya? O sea, la gente no quiso riesgo, salió del riesgo y se refugia en los activos de refugio como es el yen, como ahora aparentemente es el euro, como el oro, etcétera. El oro fue el único metal que subió la semana pasada, mientras que, por ejemplo, el cobre bajó, ¿ya? El yen ha tenido excelentes ganancias la semana pasada. Veremos una corrección del par esta semana. Los números de vivienda fuertes y de fabricación de Estados Unidos podrían impulsar al dólar frente al yen. Personalmente sigo alcista porque en realidad no ha cambiado absolutamente nada. Sigue la economía de Japón muy mala, mientras que la economía de Estados Unidos sigue buena. Así que fundamentalmente hablando no hay ningún cambio. Sigo alcista. Técnicamente hablando también sigo alcista. El yen cerró un poquito por debajo de 1.22, pero en todo caso seguimos respetando esta línea de tendencia alcista. E inclusive si rompiéramos la línea de tendencia alcista, tenemos el número redondo, como dicen, 120, que también sería un gran soporte. En todo caso, sigo alcista y ya estamos en la retracción que esperábamos desde hace 3 semanas. Como ustedes recordarán, yo seguía alcista, pero esperaba una retracción hasta que finalmente se dio. Ahora vamos a ver si para aquí o sigue un poco más para llegar a 120. Y ahí sería la oportunidad de comprar en cualquier vela de apoyo o en una señal alcista. El dólar australiano, El dólar australiano registró pérdidas modestas por segunda semana consecutiva. El par cerró justo por encima del nivel de 0,73. Esta semana tiene solo 4 eventos australianos, destacados por el gasto de capital privado. Las minutas de la Fed llenaron de incertidumbre al mercado. Las cifras de empleo de Estados Unidos se mantuvieron estables y el número de viviendas superaron las expectativas. No hubo grandes números fuera de Australia la semana pasada, pero sabemos que Australia depende mucho de China y la desaceleración de China está teniendo repercusiones mundiales y sobre todo en la economía australiana, que depende en gran parte del gigantesco asiático. Es el primero en la línea del fuego si China continúa demostrando números débiles adicionales. El Banco Central de Australia convocó al 1 de septiembre, o sea, la próxima semana, no esta que empieza, sino la siguiente, para tomar su decisión de tasas mensuales. Y un recorte en las tasas perjudicaría mucho el dólar australiano frente al dólar. Así que estoy neutro por ahora, pero hay que ver qué pasa con la toma de la decisión de intereses de la próxima semana. Y eso nos dará una pauta de qué es lo que puede estar sucediendo. Análisis técnico del dólar australiano. El dólar australiano cayó ligeramente durante el transcurso de la semana, pero esencialmente no llegó a ninguna parte. Sigo temporalmente neutro. Estamos básicamente entre una pequeña consolidación. Tendríamos que romper el mínimo de la semana pasada como para poder empezar a pensar en cortos. Análisis fundamental del dólar neozelandés. El dólar de Nueva Zelanda finalmente tuvo una semana positiva. Las principales noticias para el kiwi esta semana son las expectativas de inflación y la balanza comercial. Los precios de la leche finalmente se recuperaron y el kiwi por consiguiente también. La leche el salto de la leche de 14,8% fue impulsado por el cambio de Rusia en las sanciones, entre otros factores, y permitió que el kiwi respirara un poco. Además de las actas de la reunión de la FOMC, en los Estados Unidos mostraron renuencia a elevar las tasas y esto perjudicó al dólar.
La gran venta del kiwi parece haber terminado por ahora, al menos hasta que el Banco de Nueva Zelanda ataque de nuevo verbalmente. Las exportaciones más importantes de Nueva Zelanda, la leche, con todos sus productos relacionados, cayó demasiado lejos y podría tener un rebote que podría durar algún tiempo. Contrariamente a las materias primas como el petróleo, el cobre y el hierro, la demanda de alimentos es más fuerte. Suponiendo que no venga una gran subida del billete verde, más ganancias podrían verse en el dólar neozelandés. Cambio de bajista a neutro hasta que haya más definición. Análisis técnico del dólar neozelandés. Aquí sigo neutro. Estamos básicamente en una consolidación en este momento entre 0,65 y 0,675. Si rompemos 0,675, entonces estaríamos listos para empezar a comprar, y estaríamos apuntando hacia 0,70. Pero mientras eso no suceda, estamos parados, sentados en el banco, en el banquillo. Análisis fundamental del dólar canadiense. El dólar canadiense perdió cerca de 100 puntos la semana pasada. El dólar CAD saltó a finales de la semana y cerró a 1.3186 y hay solo 3 eventos esta semana. Aquí básicamente lo que ha perjudicado al dólar canadiense es las fuertes caídas del petróleo, que es su principal ingreso. Si continúan las preocupaciones sobre China y Grecia, esto podría perjudicar a las monedas de menor importancia como el dólar canadiense. Además, la caída de los precios del petróleo probablemente seguirá pesando sobre el dólar canadiense, así que sigo siendo alcista en este caso. En cuanto al análisis técnico, el dólar CAD subió y bajó y terminó en la parte superior del rango de la semana. Este par es muy sensible a los precios del petróleo y con la presión de venta que se ve en estos mercados, tiene sentido que vayamos más alto. Sigo alcista. En el oro cerramos en $1.160, ¿ya? Sin embargo, hay una gran cantidad de resistencia justo por encima, por lo que soy un poco reticente a empezar a ir largo. Hay resistencia en todo el camino hasta 1.225. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Y acuérdense el mes en que estamos. La gran mayoría de los traders institucionales están de vacaciones. Y los que están son los reemplazantes, son los asistentes, y estos no tienen el poder de decisión. Si ellos les dicen que compren algo, simplemente lo tienen que comprar o vender, ¿ya? En el petróleo sigo bajista. El mercado del crudo ligero cayó significativamente durante el transcurso de la semana, poniendo a prueba el nivel de 40. Este es un nivel de apoyo masivo. Si rompe por debajo del nivel de 40, se podría ver más vendedores en el mercado. Así que sigo bajista, al igual que con el Brent. El Brent se ve demasiado bajista, lo que sugiere que el mercado va a seguir yendo aún más bajo. Sigo bajista. Ahora el análisis del dólar index, ¿ya? El índice del dólar cayó durante el transcurso de la semana, probando 95. Sin embargo, existe un importante apoyo en todo el camino hasta el nivel de 94. Y además hay una línea de tendencia alcista que todavía estamos respetando. Con esto parece que los mercados del dólar encontraron compradores. Tenemos que ver tal vez un martillo o algún tipo de vela verde impulsiva con el fin de empezar a comprar. Sigo neutro hasta romper 98 al alza o 94 a la baja. Así de simple. El Dow. Bueno, aquí entramos a la carnicería que hubo la semana pasada. El Dow cayó duro durante el transcurso de la semana, estrellándose en el nivel de 16.600. Hay una cantidad significativa de apoyo justo por debajo. Sin embargo, habría que estar a la espera de ver si podemos encontrar algún tipo de vela de apoyo. Si conseguimos una vela de apoyo cerca del nivel de 16.500, creemos que este mercado sería una buena compra. Sigo alcista, aunque temporalmente bajista, tal como lo he venido diciendo en las últimas 3 semanas. ¿Ya?
Análisis técnico del Standard & Poor's 500. Cayó con fuerza durante el transcurso de la semana, estrellándose en 2000. Esta es un área que debe ser más bien de apoyo, así que una vela de apoyo daría paso a los compradores. Sigo alcista. Acuérdense que los movimientos en agosto son generalmente exagerados. El DAX. El DAX sigo alcista, aunque tuvimos esta fuerte caída. El nivel de 10.000 está justo debajo, es donde puse esa línea roja. Este fue una resistencia masiva previamente, por lo que ahora debería ser un gran soporte. Con esto somos compradores en velas de apoyo cerca de 10.000. No tenemos ningún interés en vender. El IBEX tuvo una semana muy negativa, rompiendo por debajo del nivel de soporte de 10.300. Con esto el mercado debería bajar a niveles de 10.000 y posiblemente incluso tan bajo como el nivel de 9.700. En este caso, hemos tenido una tendencia más consolidadora, aunque muy amplia, pero aparentemente más consolidadora. Así que cambio de alcista a neutro. ¿Ya? Si ustedes miran aquí, es bastante diferente el gráfico del DAX al gráfico del IBEX. ¿Ya? El análisis técnico del Nikkei. El Nikkei 225 tuvo una caída estrepitosa, al igual que todos los demás, hasta el nivel de justo por debajo de 19.000. Esta es una señal muy bajista, pero ya veníamos 3 semanas esperando una retracción. Ahora tenemos que esperar una vela resistiva para empezar a tomar largos. El mercado podría bajar aún más hasta el nivel de 17.800, marcado con la línea azul. No estoy interesado en la venta y sigo alcista. Mientras tengamos un banco central de Japón que sigue imprimiendo yenes, que sigue con una política acomodativa a la economía, eso va a mantener las acciones niponas al alza. ¿Ya? Esto básicamente para mí es un movimiento exagerado que se dio por aversión al riesgo, debido a la caída de los precios de los productos básicos, pero les recuerdo que en las últimas tres recuperaciones mundiales han habido justamente caídas de los precios desde 1970 han habido caídas de los precios de los productos básicos como el petróleo, los metales, etc. Así que no lo veo como algo tan drástico, tan terrible. Más bien, démosle un poquito de tiempo a que el mercado se dé cuenta de esto. Acuérdense que los mercados actúan inicialmente por sentimiento y después lo racionalizan. En este caso, sigo siendo alcista y no estoy interesado en las ventas, esperaba una retracción y se dio de una manera algo exagerada, lo cual es muy usual en este mes del año. Sigo siendo alcista. Por último, aquí tenemos los pares de mayor movimiento de la semana. Este es un promedio de las últimas 4 semanas tomados al día de ayer. Gracias por asistir a nuestro análisis semanal. Los esperamos el próximo domingo y los invitamos a abrir una cuenta demo en continentalfx.com. Tenemos un nuevo CRM espectacular, muy user friendly, así que los invitamos a que lo prueben y prueben nuestras plataformas, nuestros precios, donde la transparencia y la honestidad es lo que nos caracteriza. Muchas gracias por asistir, un abrazo, cuídense, cualquier cosa me visitan en la oficina, me llaman, me escriben, etc. Gracias y que tengan una excelente semana.